Lección número 4, titulada Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 15 y verso 3, en el cual leemos lo siguiente: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sí, los ojos de Jehová nos están mirando, pero no en el sentido de estarnos vigilando, buscando el momento en el cual tú y yo fallemos para juzgarnos y castigarnos. Cuán importante es que en el proceso de educación, especialmente de nuestros niños y jóvenes, no transmitamos ese tipo de ideas. Los ojos de Jehová son los ojos de nuestro Padre Celestial, que nos mira con benignidad y amor, porque conoce la debilidad de nuestra naturaleza. Y es debido a esa naturaleza que en muchas oportunidades nos equivocamos en nuestra manera de ver a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿qué características en común puedes tú observar en el conejo de la figura, con su elegante vestimenta, su paleta de pintura y decorando ese enorme huevo, comparándolo con este otro? Pues más allá de que se trata del mismo animal, terminaremos posiblemente razonando que el primero está muy alejado de lo que en realidad es un conejo. De igual forma, la visión que tú y yo podamos tener del mundo que nos rodea podría estar alejada de lo que el mundo realmente es. En el contexto humano, una idea o una teoría puede mantenerse firmemente asentada por mucho tiempo, y en un solo momento una nueva idea puede desbaratar por completo lo que antes era universalmente aceptado. Por casi 2000 años, la teoría del geocentrismo, que establecía que la Tierra era el centro del universo y el Sol y todos los demás planetas giraban alrededor de él, fue universalmente aceptada como la realidad y verdad, hasta que aparecieron personajes como Copérnico y Galileo Galilei, desbaratando por completo esta realidad con su famosa teoría del heliocentrismo, que establecía que el Sol y no la Tierra era el centro del sistema. Y así como en un tiempo personas cultas y preparadas aceptaban y defendían esta y otras teorías, hoy en día igualmente hay muchos que aceptan y defienden otras, como la de la evolución, por ejemplo, que establece que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Pero, ¿por qué ocurre esto? Precisamente porque cuando tú y yo vemos el mundo que nos rodea, lo hacemos a través de un filtro particular. Ese filtro es tu cosmovisión y mi cosmovisión. Qué importante es ubicarnos en una sola, la bíblica, la que debe ser enseñada y aprendida por niños, jóvenes y adultos. Cuando tú y yo usamos nuestro filtro particular, nuestra cosmovisión generalmente se ve asociada a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza. Y cuando nuestra naturaleza, afectada por el pecado arraigado en este mundo, influye en nuestra manera de ver lo que nos rodea, cuestionamos todo. Cuestionamos la vida, de dónde venimos, quiénes somos. Cuestionamos el sol, cuestionamos la lluvia, cuestionamos absolutamente todo. Y este tipo de cuestionamientos nos lleva muchas veces a dar origen a teorías que tergiversan la naturaleza de la realidad. Sin ir muy lejos, en plena mitad del siglo XX surgió una hipótesis conocida con el nombre de los antiguos astronautas, cuyos defensores sostienen que los seres humanos somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. En fin, si existen tantas variantes y tantas cosmovisiones, ¿cuál es al final de todo la verdadera naturaleza de la realidad? Para intentar responder a esto, disponemos como mínimo de dos posturas. Demócrito de Abdera, filósofo matemático griego que vivió cerca de 400 años antes de Cristo y que fuera el fundador de la famosa teoría del atomismo, dijo en su momento que nada existe,
excepto átomos y espacio vacío, y que todo lo demás es solamente opinión. La primera postura entonces es aquella que sostiene que al universo nada ni nadie lo creó, simplemente está allí. Tú y yo simplemente somos y estamos aquí. Por supuesto que para esta primera postura no hay divinidad, todo es material y todo es natural. Pareciera ser una postura sin sentido, pero cierto sentido tiene cuando recordamos lo que nos dice Salmos 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero tú y yo sabemos que sí lo hay, y gracias a Dios que lo tenemos, porque una segunda postura sostiene que un ser divino creó el universo. Y lo maravilloso de esta postura es que no excluye en ningún momento la existencia de las leyes naturales, sino más bien las abarca, sin llegarse a limitar exclusivamente por ellas. Porque ese Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, los átomos y el universo entero, es también el originador y creador de cada una de esas leyes. Cuando Dios crea, crea con amor. Sí, con ese amor del cual nos habla Juan en el capítulo 3, verso 16, en la primera parte, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué importante es que nuestra visión del mundo en el cual vivimos incluya siempre el amor y la justicia de Dios. Será solo de esa manera en la que estaremos utilizando el filtro correcto. Cuando como hijos de Dios utilizamos el filtro correcto, estamos en la capacidad de responder a preguntas básicas y fundamentales, como la establecida por el filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Leibniz llegó a esta pregunta basado en su mismo principio, el principio de la razón suficiente, según el cual todo lo que existe por una razón. Y claro, algo de razón tenía Leibniz con su principio. El problema surge cuando, como decíamos anteriormente, comenzamos a cuestionarlo absolutamente todo, buscando a como dé lugar una respuesta para todo. ¿Te recuerdas de la famosa pregunta? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Amigo, amiga que escuchas, nunca debemos perder de vista la doctrina bajo la cual estamos llamados a observar el mundo que nos rodea. ¿Sabes cuál es? Sí, la hermosa y bella doctrina de la creación, aquella con la cual comienza la palabra de Dios. Porque bajo esta doctrina caen por su peso estas y muchas otras preguntas. Y desde esta misma doctrina se levantan, se sustentan y se explican temas tan importantes como la expiación, la ley, la cruz, la resurrección. La doctrina de la creación es fundamental para tener muy claro que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La cosmovisión bíblica ha sido constantemente atacada a lo largo de la historia por cualquier cantidad de teorías, incluida la de la evolución. Pero cuando nuestra disposición es la de utilizar el filtro correcto, la doctrina correcta, cualquier teoría carecerá de total significado. Así es que, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Interesante resulta la respuesta que Leibniz obtuvo por parte de otro gran filósofo alemán, Sidney Morgenbesser, quien respondió, si no hubiera nada, aún os seguiríais quejando. Algo de razón, ¿no es cierto? Veamos, déjame preguntarte algo. Cuando tú ves un hermoso y bello arcoíris dibujarse en el cielo, ¿qué filtro utilizas? ¿De qué filtro haces su uso? ¿Qué cosas observas y en qué piensas? ¿Acaso tu cosmovisión del arco iris te hace pensar en aspectos como la refracción de la luz? ¿Te recuerda acaso lo que te enseñaron en la escuela o en el cole sobre el famoso prisma de Newton? ¿O tal vez trae a tu mente todo lo que aprendiste sobre la descomposición de los colores?
Y junto con todo esto, ¿te maravillas de la belleza y hermosura de ese fenómeno natural? ¿Qué es lo que hace la diferencia en este caso? El hecho de utilizar otro filtro, otro enfoque. Sí, el enfoque bíblico. La diferencia está en que bajo este filtro y bajo este enfoque no se excluyen ninguna de las cosas que acabamos de mencionar. Todas esas realidades son abarcadas, pero a la vez complementadas con el componente principal, el divino. Porque bajo este enfoque bíblico, cuando levantamos nuestra vista y observamos ese bello arco iris, no solo vemos belleza natural, sino también escuchamos resonar en nuestras mentes aquellas palabras: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. La educación cristiana debe estar siempre arraigada y cimentada bajo este enfoque. De esta forma, aun y cuando las bellezas de la creación se vean afectadas por la enfermedad del pecado, cuando observemos la creación de Dios, recordaremos que Él muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo único, murió por nosotros. La doctrina de la creación, decíamos, es fundamental para una cosmovisión bíblica, porque aun y cuando este mundo es afectado por el pecado, aún nos maravillamos con mucha belleza, con sus detalles, con su majestuosidad. Si el mal no hubiera entrado a este mundo, muy probablemente esta doctrina hubiera sido suficiente. Pero a raíz de la invasión del pecado, personificado en el enemigo de Dios, se hizo necesaria una doctrina complementaria. Este es un mundo que aún nos da destellos de las maravillas de Dios, pero también es un mundo en el que luchamos, sufrimos y finalmente morimos. Y es aquí donde se hizo necesaria la doctrina de la redención. El rompecabezas no se completará si la cosmovisión también está incompleta. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice que se vio volar por en medio del cielo a otro ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En este punto, la doctrina de la creación coloca su pieza, recordándonos que hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y por su parte, la doctrina de la redención ubica también su pieza, informando que ese mismo ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ambas doctrinas trabajan juntas, pero el centro de ellas siempre será Jesucristo crucificado y resucitado. Él debe ser nuestra prioridad en todo lo que aprendemos y en todo lo que enseñamos. Llegados a este punto de nuestro estudio, nos hace falta incluir un componente importantísimo para armar en su totalidad nuestro enfoque bíblico. Es la ley de Dios. Ya en lecciones anteriores hemos estudiado acerca de que la ley de Dios nos educa en el conocimiento no solo de ese aspecto negativo del pecado, sino también señalando ese precioso camino de la vida personificado en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El ser humano de alguna manera ha intentado tomar el ejemplo de la ley de Dios para implementar leyes seculares, con el objetivo de regular el comportamiento de las personas, como si la ley moral no fuera suficiente. El problema surge cuando el hombre intenta aplicar rigurosamente una parte de esa ley, pero por otro lado se vuelve un tanto permisivo con otra. Es decir, se aplica la ley de acuerdo a ciertas conveniencias y de eso tenemos ejemplos a escoger. Hace unos años en Francia, cuando se debatía sobre la posibilidad de quitar la pena capital o pena de muerte incluida dentro de la ley, todos aquellos que estaban a favor de su abolición buscaron el apoyo del filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés Michel Foucault.
Se le pidió a este personaje dedicar todo un artículo mostrándose a favor de la causa. Y efectivamente, Michel escribió ese artículo, pero para sorpresa de los que habían buscado su apoyo, el filósofo francés abogó no solo por la abolición de la pena capital, sino más bien de todo el sistema penitenciario, pidiendo incluso al final de su artículo la inmediata liberación de todos los prisioneros. Esta posición extrema la fundamentó posteriormente el filósofo bajo su premisa particular de que todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones e ideas humanas y que por lo tanto carecían de cualquier legitimidad. Cosas como esta suceden en la época moderna, pero ya en tiempos bíblicos se daba esta situación de aplicar la ley según ciertas conveniencias. Basta recordar a Moisés con su discurso al pueblo de Israel, diciendo: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y ese discurso, que no era de Moisés, sino que venía de parte de Dios mismo, al parecer no fue aprendido en su totalidad, porque más adelante, en aquellos días en que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que, como bien lo recuerda el libro de Proverbios, el camino del necio es derecho en su opinión. Veamos, si tú y yo no tenemos dioses ajenos, no adoramos imágenes, no tomamos el nombre de Dios en vano, guardamos el día sábado, honramos a nuestros padres, no matamos, no cometemos adulterio, no robamos, no mentimos y no codiciamos. Si estamos en esa línea, ¿estaríamos mal tú y yo en decir que estamos haciendo lo que bien nos parece? Por supuesto que no. ¿Eso nos convertiría en necios? No. La necedad viene como resultado de escoger dentro de la totalidad de la ley aquello que me parece bien y lo que no me parece bien. La ley, querido amigo, amiga, sigue siendo vinculante para nosotros, porque a pesar de que ella no nos salva, nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Veamos, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. La educación en sí misma no es necesariamente buena. ¿Qué significa esto? ¿Que se puede educar para ir por el buen camino? Claro que sí. Pero también se puede educar, y de hecho se educa hoy en día en muchas ocasiones, para ir por un mal camino. La educación será buena si se desarrolla bajo la cosmovisión correcta. Número 2. No existe perspectiva neutral. Todo se ve a través de los filtros de una cosmovisión particular. Pero recuerda, si la cosmovisión de cada uno de nosotros, es decir, si la manera particular en que tú y yo vemos al mundo no es coherente con los principios divinos, cada uno de nosotros dirá que hace lo que bien le parece. Y número 3. Nuestro sistema educativo debe basarse definitivamente en la cosmovisión cristiana. Cualquier proceso de educación en el cual tú y yo nos involucremos debe ser mayormente tan diferente de como el mundo la ve. Que la lección de esta semana grabe en nuestras mentes y corazones lo que la pluma inspirada nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 645. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Es obra de los padres y maestros en la educación de la juventud cooperar con el propósito divino. Que Dios te bendiga.